Hola, hola, buenas. Hoy vamos a hacer la ayudantía que nos tocaba para hoy día en presencial y que no pudo hacer. Eh, Vamos a ver función implícita para una superficie y para sistema no lineal. Y además un ejercicio de puntos críticos con Hessiana. Bueno, entonces el primer ejercicio nos dice demostrar que la superficie x y z igual a e a la z se define de manera implícita una función z, la función de x de y, en el punto P. Y después nos piden calcular el gradiente de z en este punto. Y además calcular su plano tangente. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Demostrar que la superficie se define de manera implícita una función z en ese punto. Entonces, el primer paso es definir la superficie como una función. Entonces, vamos a definirla como como f mayúscula de x y z. Y vamos a despejar todo esto y igualarlo a cero. Entonces nos quedaría x y z menos e a la z. ¿Bien? Y nos debería dar que esta superficie en el punto nos debería dar cero. Entonces vamos a evaluar la función en el punto. F evaluado en P sería evaluar en esto. Entonces nos quedaría e al cuadrado por un medio por 2 menos e a la z, que z toma el valor de 2. Se nos cancelan estos dos, nos queda al cuadrado menos al cuadrado, que esto es cero. Entonces demostramos que el punto pertenece a la superficie. ¿Ya? Es el primer paso, demostrar que el punto pertenece a la superficie. Luego tendríamos que calcular sus derivadas parciales para demostrar que son continuas y demostrar que la función es diferenciable en el punto que queremos demostrar. Entonces hacemos la área de f respecto a x, que sería iz. La área de f respecto a y sería xz. La derivada de f respecto a z sería xy menos la derivada de a a la z es e a la z, ¿verdad? Sí. Vemos que todas sus derivadas parciales son continuas a simple vista, y por lo que podemos decir que f pertenece a la clase C1, ¿sí? Eh, por lo tanto, por lo tanto, eh, es diferenciable en P, es diferenciable en P. ¿Bien? Luego, lo que tenemos que ver es que la derivada respecto, aquí nos dice que tenemos que demostrar que se define de manera implícita una función z. ¿Bien? Entonces, tenemos que demostrar que la derivada parcial de la superficie f respecto a z en el punto tiene que ser distinto de cero. Esa es una condición que se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, se nos tiene que cumplir que esto evaluado en el punto tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Por el teorema de la función implícita. Entonces, ya tenemos la derivada respecto a z. Tendremos que simplemente evaluar en p. Nos quedaría que es igual a e al cuadrado por i, que es un medio, menos e a la z, y z toma el valor de 2. Y esto es igual a e al cuadrado por un medio menos e al cuadrado, nos queda menos e al cuadrado medios. Y esto es distinto a cero. Bien. Entonces, por teorema de la función implícita, por TFI, nos dice que es posible despejar a z como función de x e y alrededor de p. Y además, z evaluado en e al cuadrado y un medio es igual a 2, porque se nos cumple esto.
Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Que es demostrar que la superficie se define de manera implícita una función z en función de x y y en el punto, ¿no? Simplemente tenemos que escribir la superficie como una función, ver que en el punto sea cero, o sea que el punto pertenece a la superficie, luego que sea diferenciable en p, en el punto que nos piden, como lo hicimos, sacando las derivadas parciales y viendo que, bueno, todas son continuas, por lo tanto f es clase C1 y nos dice que es diferenciable en todo punto. Bien. Y lo otro que se debe cumplir es que la derivada parcial de la superficie respecto a la variable que queremos ver que sea despejable en el punto tiene que ser distinto de cero. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, ahora iremos con la otra parte que es calcular el gradiente de z en este punto y su plano tangente. Ya. Entonces, para la segunda parte, simplemente vamos a calcular el gradiente de z y luego vamos a evaluar el punto que nos piden. Entonces, sabemos que z es una función implícita, z en base de x y por lo tanto vamos a usar la propiedad de las derivadas parciales de esta función. Pero primero vamos a escribir, definir bien eh, el gradiente de z, que es igual a vector de la derivada parcial de z respecto a x, coma, respecto a y. Bien, entonces tenemos que calcular estas dos derivadas. Ok, entonces para la primera, vamos a hacer derivada parcial de z respecto a x. Vamos a usar la propiedad de la función implícita. Bien, entonces es menos la fracción de la derivada parcial de f respecto a la variable que queremos derivar la z, que sería x, y abajo la derivada de f respecto a z, que es nuestra variable o nuestra función implícita. Bien, eh, antes ya habíamos calculado estas derivadas, que eran, no las voy a poner acá porque ya lo había notado, pero básicamente respecto a x era iz y respecto a z era x y menos e a la z. Esas son las derivadas que habíamos calculado en la primera parte. Entonces, esta sería nuestra primera derivada. Y luego para respecto a y, tendríamos menos fracción, derivada parcial de f respecto a la variable que queremos, que es y, y abajo, derivada de f respecto a la y implícita que es z. Por eso en el primer punto era importante que la derivada de la superficie, f, respecto a la variable que queríamos despejar, que era z, tenía que ser distinto de cero en el punto, porque como está en la parte de abajo de la fracción, tiene que ser distinto de cero. ¿Bien? Y reemplazando con las derivas que teníamos antes, nos queda como xz y xy menos e a la z. ¿Bien? Aquí tendríamos nuestras dos derivadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar nuestro punto. Entonces, para este, uy, para este evaluado en el punto, que sería e al cuadrado como un medio, nos quedaría en menos un medio. Vimos que antes, cuando z es evaluada en este punto, z se comportaba como un 2. Entonces, acá vamos a poner por 2. Aquí, e al cuadrado por un medio menos e a la z, que se comporta como un 2. ¿Sí? Se nos van estos dos. Esto nos queda en la parte de abajo como menos e al cuadrado medios. Este menos se nos va con este. Acá nos queda un 1. Por lo tanto, nos quedaría... No, me voy bien. Así, el 2 se va para arriba. ¿Sí? Y para respecto a y, evaluado en el punto que es este, nos quedaría menos e al cuadrado por z, que se comporta como 2 cuando se evalúa en este punto. Y abajo, pues lo mismo que teníamos abajo porque es lo mismo, que es menos e al cuadrado
partido en 2. Se nos van los menos, se nos van los c al cuadrado. Esto nos quedaría igual a el 2 pasa para arriba a 4. ¿Sí? Entonces podremos concluir que... ¿dónde lo escribo? Acá. El gradiente de z evaluado en e al cuadrado, un medio, es igual a 2 partido en e al cuadrado, 4. Bien, tendremos nuestro segundo resultado. Entonces, ahora solo nos faltaría calcular su plano tangente en un punto. ¿Ya? Y bueno, para el plano tangente tenemos, vamos a escribirlo, plano tangente. Se escribe como el producto punto de nuestra superficie, que en este caso se nos pide calcular el plano tangente del gradiente de z, evaluado en e a la 2, un medio, coma, otras variables x e y, menos, en el punto que queremos evaluar, que sería e a la un medio, coma, o sea, e al cuadrado menos eso. Bien. Todo esto igual a nuestra variable z, menos, cómo se comporta en el punto, como 2. Bien, como habíamos hablado antes. Ok, entonces, resolvamos. El gradiente de z evaluado en ese punto nos dio que era, e, no, nos dio que era 2 partido en e al cuadrado, coma 4. Y eso en esta resta que sería x menos e al cuadrado, coma y menos un medio. Y bueno, simplemente hay que resolver este producto punto, que sería este 2 al cuadrado por el primero, que es x menos al cuadrado, más la segunda componente por la segunda componente. Aquí haríamos distribución. ¿Sí? Entonces, acá podríamos sacar este menos 2 con este menos 2. Se repite. Este... Oh, se me olvidó esto. Acá se nos va esto con esto. Y... ¿dónde lo escribo? Por acá. Nos quedaría 2x partido en el cuadrado. Esto queda en menos 2 más 4y igual a z. Vamos a pasar el z para el otro lado, para dejar todas las variables acá, para un lado, y el menos 2 para el otro, para dejar igual a una constante. Quería 2x partido en e cuadrado más 4y menos z igual a 2. Esto nos quedaría nuestra ecuación de plano en ese punto para el gradiente de z en el punto. Bien, eh, eso. Ya, siguiendo con el segundo ejercicio, este es respecto a sistema de ecuaciones no lineales y función implícita. Entonces nos dice, demuestra que el sistema de ecuaciones no lineal, xy al cuadrado más zxu más y por v al cuadrado igual a 3, y este segundo, o sea, este nuestro sistema de ecuaciones no lineal, ver si define implícitamente a u y v como funciones de x y z, donde, bueno, aquí podemos ver u depende de x y z, y v depende también de x y z. Ver si tienen derivadas parciales continuas cerca de x y z u v igual a 1, 1, 1, 1, 1, que se va a ser nuestro punto P, y que satisfagan a v evaluado en 1, 1, 1 igual a 1 y v evaluado en 1, 1, 1 igual a 1. Bien, igual, vamos por partes. Primero vamos a ver si este sistema define implícitamente a u y a v como funciones de x y z. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio pasado. Es como más o menos lo mismo, pero como para dos funciones. Entonces, tenemos que verificar. Escribir los dos sistemas de ecuación, o sea, cada ecuación como una función. Ver que el punto pertenezca a las dos. Luego, tenemos que verificar que las dos sean diferenciables en el punto P. Y que el gradiente
en este caso sería de nuestro sistema, evaluar nuestras variables, tiene que ser distinto a cero cerca del punto, o en el punto. Entonces vamos con el primer caso, que sería escribir estas dos como funciones. Vamos, sean f de x, y, z, u y v igual a todo esto. Recuerden que pasamos todo para un lado y sea nuestra G mayúscula de x, y, z, u y v. El de abajo. Bien, tenemos nuestras dos funciones y tenemos que ver si pertenecen al punto P. Entonces nuestro punto P es 1, 1, 1, 1. Vamos a evaluar en 1, 1, 1. Evaluadas en P nos va a dar 1 por 1 cuadrado es 1, más 1 por 1 por 1. Esto es una X, por si acaso. 1 por 1 por 1, 1, más 1 por 1 cuadrado, 1, menos 3. Sería 3 menos 3 igual a 0. Sí. Punto P pertenece a nuestras funciones. Luego, para el segundo caso sería 1 al cubo por 1 por 1, 1 más 2 por 1 más 2, menos 1 al cuadrado por 1 al cuadrado es 1, menos 2. Entonces sería 1 más 2, menos 1 menos 2, que es 0. Bien, entonces el punto P pertenece a nuestras dos funciones. Ahora queremos ver si nuestras funciones f y g son diferenciables en nuestro punto. ¿Cómo vamos a ver eso? Sacando su gradiente y ver si sus derivadas parciales son continuas. A simple vista igual podemos ver que si derivamos cada variable nos van a dar cosas continuas. Pero igualmente para el ejercicio tenemos que hacerlo, para demostrar que efectivamente sí son diferenciables en el punto P. ¿Ya? Voy a borrar esto. No todo. Nos sirve tener esto para derivar. Ok, entonces el gradiente de f va a ser, no voy a escribir todas las variables porque es muy chetado, un vector de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Entonces, la primera es respecto a x, que sería cuadrado. Tenemos más x, sí. Más z, u. No tenemos más x. Sería la primera. ¿Sí? Luego para la segunda derivamos respecto a y. Nos quedaría 2xy. Acá no tenemos ninguna y. Acá tenemos y. Más u cuadrado. Luego respecto a z, nos quedaría xu. No tenemos más z. Luego derivamos respecto a u. Nos quedaría zx. Bien. Y por último, respecto a v. Solo tenemos v acá, que sería 2 y v. Sería nuestro gradiente de f. Luego nuestro gradiente de g sería igual respecto a x, zv. Respecto a y nos quedaría u cubo z. No tenemos más y. Respecto a z nos quedaría u cubo y. Respecto a u nos quedaría 3u cuadrado y z menos 2uv. Y respecto a v nos queda 2x menos 2u cuadrado v. Creo que tengo todo bien. No, aquí me falta un cuadrado. Porque aquí diríamos respecto a u. Sí, ya. Entonces, podemos ver que las dos tienen derivadas parciales continuas. Por lo tanto, f y g pertenecen a funciones de clase C1. Por lo tanto, son diferenciables en P. Bien, ahora nos quedaría la última parte, que sería sacar el gradiente de nuestras dos funciones respecto a las variables que queremos despejar. ¿Cómo nos quedaría a nosotros? Nos quedaría la derivada respecto a f, g, respecto, queremos ver a u y a v.
u, v. En el punto tiene que ser distinto de 0. Tenemos que comprobar eso. ¿Cómo nos quedaría eh, este jacobiano? ¿Jacobiano? Sí. Nos quedaría en la primera posición de la matriz. En la primera posición nos quedaría la derivada de f respecto a u, que sería 2zx. Luego en la posición de al lado nos quedaría de f respecto a v, que sería aquí 2 y v. Si no mal derive, 2 y v. Sí. En la parte de abajo nos quedaría las derivadas respecto de g respecto de u y v. Entonces, g respecto a u nos dio todo esto. 3, eso es una v. Um, oh, qué desorden. A ver, respecto a u. Sí, es una u. Es una u. 3 u cuadrado y z menos 2 u v cuadrado. En la segunda posición, respecto a v, que sería este. 2x menos 2 u cuadrado v. ¿Bien? Así nos quedaría nuestra matriz. Y recuerden, evaluada en el punto. Este jacobiano sería el determinante de la matriz. Entonces hay que sacar el determinante de todo esto y evaluarlo en P. El determinante de esto es la multiplicación cruzada. Pero primero lo que vamos a hacer es evaluar en P y ahí hacemos la multiplicación cruzada, porque nos quieren muchos términos. Entonces, evaluamos en P, que sería puro 1. Entonces nos quedaría z por x, 1, 2 y v, 2. Acá nos quedaría 3 por 1 cuadrado, por 1 por 1, 3 menos 2 por 1 por 1, 1. Aquí nos quedaría 2 por 1 menos 2 por 1 por 1, 0. ¿Ya? El determinante de eso es 0 menos 2 por 1, que es 2, que es igual a menos 2. Y esto es distinto de 0. Eh, Luego tendrán que decir que por teorema de la función inversa, eh, u y v se pueden escribir en términos de x y z cerca del punto P. Y además, lo que nos dice la función, el teorema de la función implícita es que se cumplen los puntos. Por ejemplo, si en P tenemos 1, 1, 1, 1, 1, cuando u se evalúe en 1, 1, 1, va a tomar el valor de ese punto, que aquí es 1. Y v también. Si se evalúa en 1, 1, 1, el resultado de v va a tener que ser la componente v del punto. ¿Sí? Entonces estaríamos demostrando esto. Otra cosa que también nos dice el teorema de la función implícita es que las derivadas de u y v son continuas. ¿Bien? Todo eso nos dice el teorema de la función implícita. Que primero son continuas sus derivadas parciales y que se cumple esto de los puntos. ¿Sí? Eh, y eso. Eh, Luego hay una segunda parte que es sobre usar el... Antes se lo muestro. Quería borrar. Mm, 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 mm. Borrar todo esto. Y esto. Ya. La segunda parte del ejercicio que no está escrito aquí, pero nos piden calcular la derivada parcial de v respecto a i en el punto 1, 1, 1. Similar al ejercicio anterior, tenemos que usar la fórmula de la función implícita. Arriba va. Como ya no estamos respecto a una superficie, tendremos que poner todo el sistema, que sería EF, G, respecto a. En este caso tenemos u y v, pero tenemos que cambiar el v por la variable que queremos ver. Entonces nos quedaría u, i. ¿Sí?
Muy similar al ejercicio pasado. Este va para acá arriba y este va para acá abajo. Entonces acá abajo sería lo mismo respecto a U y V. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer la derivada parcial de V, digo de U, respecto a X, por ejemplo, aquí tendríamos que cambiar el U de arriba y ponerle un X. La segunda componente nos quedaría un V y abajo nos quedaría exactamente igual. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esta, que sería el determinante. La primera componente sería f respecto a u, que es xu o z, espera, x y zu, mentira, es zx. La segunda componente es f respecto a y, que es 2x y más v al cuadrado. En la parte de abajo vendría g respecto a u, que es x y zu, 3u cuadrado y z menos 2u v cuadrado. En la segunda parte g respecto a y, que es u cubo z, ese determinante. Y en la parte de abajo, f respecto a u, luego f respecto a v, y abajo g respecto a u, luego g respecto a v. Y nos quedaría en f respecto a u, zx, f respecto a v, sería 2 y v. Abajo, g respecto a u, que es todo esto. Déjame ver si puedo copiarlo, para no estar escribiendo todo el rato. Uy, no sé qué hice. Paste, pero quiero moverlo acá. Y en la segunda componente nos quedaría g respecto a v, que sería esto. Aquí. Todo esto nos quedaría evaluado en 1, 1, 1. Bien. Primero vamos a evaluar en el punto y después vamos a calcular los determinantes. Entonces nos quedaría 1 por 1, 1. Luego 2 por x y sería 2 por 1, más v al cuadrado, que dijimos que se va a comportar como 1 cuando x y z toman valor 1, 1, 1. Entonces nos quedaría 2 más 1, 3. Abajo nos quedaría 3 por u al cuadrado, también u va a tomar valor igual a 1 cuando x y z toman 1, 1 y 1. Por y por z nos quedaría 3 menos 2, que es 1. Y en el otro lado, 1 por 1, 1. Luego abajo, reemplazando nos quedaría 1, 2, 3 menos 2, 1. Y aquí 2 menos 2, 0. ¿Sí? Calculamos rápidamente el determinante, que sería 1 menos 3, sería menos 2. Y abajo, 0 menos 2, menos 2. Se nos va este menos con este menos. Y este 2 con este 2 y nos quedaría que sería igual a menos 1. Ese sería el ejercicio 2. Si no se entiende esta parte de aquí, pueden escribirme. Siempre voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda. Y, y eso. Voy a dejarles propuestos este ejercicio, que básicamente teniendo lo que ya es calcular otra derivada. Entonces, eh, les voy a mandar de tarea que calculen la derivada de v respecto de z en el 1, 1, 1. Este es un ejercicio que salió en una prueba, entonces, y el otro también. Entonces, recomendable que los hagan. Eso. Hagan ese y si tienen duda, siempre me pueden escribir. Y ahora vamos con el ejercicio 3. Ya, para el último ejercicio es un problema de puntos críticos. Dice, sea fx, toda esta función, definen el dominio A, que dice que para todo x y perteneciente a los reales al cuadrado, se tiene que cumplir que x es mayor a menos 1.
determine puntos críticos y su naturaleza, sabiendo que nos dan estos datos. Ya, estos datos son derivadas parciales de segundo grado, f respecto a x, luego respecto a x, luego f respecto a x, luego respecto a y. Eh, Como son de segundo grado, sabemos que las hessianas son derivadas de segundo grado, entonces esto nos servirá después para la hessiana, y la hessiana sirve para hacer la naturaleza de un punto crítico. Así que primero vamos a ir con saber cuáles son los puntos críticos, y eso se cumple cuando el gradiente de f de xy es el vector 0, 0. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el gradiente de f y ver en qué puntos se hace 0,0. Bien. Eh, Vamos con la primera, que sería la derivada de f respecto a x. Sería, ya, esto es una multiplicación entre dos funciones, entonces sería por regla de multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primer sin derivar por el segundo derivado. Derivamos el primero, que sería simplemente 2 por el segundo sin derivar. Vamos a copiarlo para agilizar más el proceso. 2 por esto, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y la derivada de esto es, por regla de la cadena, la derivada del exponente por e por todo eso, elevado a todo eso. Entonces nos quedaría la derivada del exponente respecto a x sería menos 2x menos y menos 2. Y todo eso por el e elevado a todo eso. Bien, eso nos quedaría la primera derivada respecto a x. La derivada de f respecto a y sería lo mismo, pero respecto a y. La derivada del primero respecto a y es 1 por e más el primero sin derivar por el segundo derivado, por regla de la cadena. Derivamos el exponente respecto a y, nos queda menos x menos 2y menos 1 por e elevado a todo eso. Y así nos quedarían las primeras derivadas. Bien. Entonces, nuestro gradiente de f sería lo de arriba, coma, lo de abajo. Y eso tiene que ser igual a 0, 0. Bien. Entonces, tendremos que hacer el sistema de ecuaciones de lo de arriba igual a 0, lo de abajo igual a 0, y resolver para qué valores de x e y nos da 0, 0. Bien. Entonces, vamos a hacer el sistema de ecuaciones, que sería... voy a borrar esto. Se me hace mucho más fácil eh, mover esto para acá. Ya, entonces esto tiene que ser igual a 0 y el de abajo también. Bien. Nótese que aquí podemos dividir por e elevado a todo eso, porque nunca se va a hacer 0. Entonces si dividimos en ambas partes, las dos se nos van, son innecesarias. Y eso nos simplificaría mucho el cálculo. Entonces esto va a ser 2 más todo esto. Sería 2 más eso igual a 0. Y abajo nos quedaría 1 más todo esto igual a 0. Nos quedaríamos con este sistema de ecuación. Ya, este es mucho más sencillo sin la exponencia de... Bien, ya. Eh, entonces, vemos que ambas ecuaciones tienen en común esto, 2x y más 1, 2x más y más 1. Entonces, vamos a despejar todo eso en las dos. Bien, entonces, vamos a pasar el 2 para el otro lado y vamos a pasar dividiendo esto para despejar 2x más y a la 1.
La primera nos quedaría 2x más y más 1 es igual a menos 2 partido en menos 2x menos y menos 2. Y lo de abajo se puede escribir como menos 2x más y más 2 menos 2. Y se nos van los menos. Nos quedaría simplemente 2 partido en 2x más y más 2. En la parte de abajo nos quedaría 2x más y más 1 igual a menos 1. Y pasamos este dividiendo. Vamos a dejar el menos para afuera. Y se nos cancelan los menos. Entonces nos quedaría simplemente esto. ¿Bien? Y ya tenemos una igualdad. Si 2x más y más 1 es igual a 2 partido en 2x más y más 2. Y acá nos dice que 2x más y más 1 es igual a todo esto. ¿Bien? Entonces ya tenemos una igualdad. Podríamos decir que 2 partido en 2x más y más 2 es igual a 1 partido en x más 2y más 1. ¿Sí? Luego de acá podemos decir que 2 por x más 2y más 1 es igual a 1 por todo eso. 2x más y más 2. ¿Bien? Vamos a pasar el 2 a multiplicar a todo. Nos quedaría 2x más 4y más 2 es igual a 2x más y más 2. De aquí se nos pueden ir los 2 y 2x. Bien, entonces nos quedaría 4y es igual a y. Vamos a restar y en ambas partes y nos quedaría 3y es igual a 0. Por lo que y es igual a 0. Bien, ya obtuvimos una variable y lo que vamos a hacer para conseguir los valores de x para los que se cumple para que sea 0, 0. Ya tenemos el i, tiene que ser 0. Entonces vamos a evaluar este i en lo que teníamos inicialmente para despejar nuestro x. ¿Ya? ¿Qué borro? Ya. Vamos a borrar esto y esto. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar porque ya tuvimos nuestro primer valor igual a 1, igual a 0. ¿Ya? Entonces reemplazando igual a 0, nos quedaría 2 más 2x más 1 multiplicado por menos 2x menos 2, y eso es igual a 0. Y abajo, 1 más 2x más 1 menos x menos 1 igual a 0. Tenemos este sistema de una variable. Ok. Entonces se nos tiene que cumplir todo esto igual a 0 y todo esto igual a 0. Vamos a resolverlo. De la parte de arriba nos quedaría 2 más, vamos a multiplicar así. Nos quedaría 2x por menos 2x menos 4x cuadrado. Luego 2x por menos 2 menos 4x. Luego 1 por menos 2x menos 2x. Y 1 por menos 2 menos 2. Eso es igual a 0. Y abajo nos quedaría menos 2x cuadrado. Luego menos 2x. Luego menos x. Y luego menos 1. Vamos a ir resolviendo. Acá vamos a juntar las x. Nos quedaría 2 más menos 4x cuadrado. Menos 4x menos 2x nos queda menos 6x menos 2 es igual a 0. Y abajo nos quedaría más menos 2x cuadrado. Menos 2x menos x nos queda menos 3x menos 1
igual a 0. Notar que primero vamos a pasar el 2 sumando, restando para el otro lado y el 1 también restando para el otro lado. Voy a borrar acá arriba. Y voy a mover esto para acá arriba. Vamos a pasar estas dos constantes para el otro lado. Nos quedaría menos 4x cuadrado menos 6x menos 2 es igual a menos 2. Y acá nos quedaría menos 2x cuadrado menos 3x menos 1 es igual a menos 1. Vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados en ambas ecuaciones para quitarnos de los menos. Queda mucho más bonito. Entonces nos quedaría 4x cuadrado más 6x más 2 igual a 2. Nos queda 2x cuadrado más 3x más 1 es igual a 1. Y la primera ecuación la vamos a dividir por 2. Nos quedaría en 2x cuadrado más 3x más 1 es igual a 1. Y nos queda exactamente igual a la de abajo. Entonces simplemente es un sistema de una ecuación. Se nos simplifica bastante. Vamos a resolver. Vamos a restar 1 a ambos lados. Se nos van los unos. Nos queda 2x cuadrado más 3x es igual a 0. Vamos a factorizar por x. X por 2x más 3 igual a 0. Y los valores de x para que nos dé 0 son x igual a 0 o x igual a menos 3 medios. ¿Sí? Porque se nos irían los dos. Nos quedaría menos 3 más 3, 0. Bien. Nos quedarían dos opciones. X igual a 0 o igual a menos 3 medios. Pero muy importante aquí que el dominio de la función es que x tiene que ser mayor a menos 1. Menos 3 medios es menor a menos 1. Entonces no podemos tomar este valor. Así que solo nos podríamos quedar con x igual a 0. ¿Bien? Entonces como resultado obtuvimos un punto crítico que es cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Bien? Solo encontramos 1. Si hubiesen sido los dos, habría que ver los dos casos, ¿sí? Que serían más de 1. Pero en este caso solo tenemos igual a 0 con x igual a 0. Segunda parte del ejercicio, nos dicen determinar la naturaleza de los puntos críticos, o sea, saber si en el punto 0, 0 es un máximo, un mínimo o un punto silla. Nos dan las segundas derivadas respecto a x y respecto a x y respecto a y. ¿Ya? Entonces, con esta información podríamos usar el hessiano. Voy a borrar acá. Bien. Nuestro punto crítico es 0, 0. Ya. Entonces, para calcular el hessiano necesitamos todas nuestras segundas derivadas de f. Eh, tenemos xx, xy, nos faltaría ix, f de ix y f de y. ¿Bien? Por teorema de Schwarz de las segundas derivadas parciales continuas, podríamos decir que f de xy es lo mismo que f de ix. ¿Ya? Como ya nos dan xy, podemos decir que la derivada de primero de y, luego después de x, es igual a de xy. O sea, las derivadas parciales de segundo grado mixtas son iguales por el teorema de Schwarz, ya que se ve claramente que las segundas derivadas siempre van a ser continuas, nunca se van a ser no continuas. Entonces, simplemente tendríamos que calcular la segunda derivada y luego respecto a y, doble i. ¿Bien? Antes habíamos calculado la derivada respecto de y, que nos dio lo siguiente. Nos dio este e más 2x más y más 1 por el exponente. Uy, luego por menos x menos 2y
menos 2. Ya, tuve un problema. Me había equivocado aquí, había puesto un 2 pero en realidad lo que habíamos calculado de la derivada de f respecto a y aquí iba un 1. ¿Ya? Entonces, factorizamos por e por e. Nos quedaría uno más eh, este por este. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Vamos a resolver esta multiplicación. Nos quedaría 2x por menos x menos 2x cuadrado. Luego menos 4xy menos 2x menos xy menos 2y al cuadrado menos y menos x menos 2y menos 1. Este más 1. Ordenando esto nos quedaría 1 menos 1 se van. Aquí nos quedaría menos 2x cuadrado menos 4xy con este menos xy nos queda menos 5xy. Luego que tenemos menos 2x menos 3x. Luego menos y menos 2y menos 3y menos 2y al cuadrado. Y estaríamos, creo que listos en esta parte. Sería Euler por elevado a eso por todo eso. ¿Ya? Aquí y aquí. Bien, entonces vamos a derivar todo esto respecto a y. Vamos a eliminar esto. Y movemos esto para acá arriba. Derivamos entonces el primero respecto a y, que sería por regla de la cadena, menos x menos 2y menos 1 por el Euler. Más el primero sin derivar. Uy, por el segundo derivado, que sería respecto a y menos 5x menos 3 menos 4y. ¿Sí? Menos 4y. Ya. Vamos a factorizar de nuevo por e. Nos quedaría por menos x menos 2y menos 1 más menos 5x menos 4y menos 3. Y esto nos quedaría f de i. Acá. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar las cuatro derivadas en el punto, o sea, en 0, 0, y armar nuestro hessiano. El hessiano de f en el 0, 0. Hessiano es igual a la siguiente matriz de 2 por 2. En el primero quedaría eh, respecto a x, evaluando el punto. Aquí sería e elevado a 0, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0. E elevado a 0 es 1. Acá nos quedaría 0, 0, 2. Corchete 0, 0, 1 por 0, 0, 2 menos 2. Cierro corchetes. Esto sería 2 menos 2, 0. Uy,
Sí, se va a 0. Con esta multiplicación con 2 se va a 0. Nos queda menos 8, que es 0. Menos 4 y 0. Menos 6. Menos 6. Entonces nos queda 1 por todo esto, que es 0. Menos 6. 0 menos 6. Menos 6. Reemplazando en el segundo. El Euler nos queda en 1. Acá nos queda en 1. Acá nos queda en 1. Acá nos queda en 2. Se multiplican, luego menos 2. Aquí se cierra el corchete. Menos 0, menos 0, menos 3. Acá no se hace 0. Con el multiplicado por el 1 queda en 0. Menos 3 igual a menos 3. ¿Ya? Entonces en el xy es menos 3, que es igual al ix. Entonces ya me acordé que era lo que faltaba. Al derivar, nos queda la derivada del primero, que es por regla de cadena, el exponente derivado por Euler a todo eso. Y luego faltaba por el segundo sin derivar. Entonces nos quedaría todo eso por aquí, multiplicado por todo eso. Y luego en la segunda parte nos queda el primero sin derivar por el segundo derivado. Y eso está bien. Pero aquí nos falta multiplicar por la segunda parte. ¿Ya? Ese fue el gran error que, que encontré ahí derivando. ¿Sí? Entonces, eh, esto estaría pésimo, horrendo. Entonces, vamos a ver esto por acá. Y tenemos que poner esto acá adentro. Aquí. ¿Sí? Acá también. Por al lado. Y esto aquí adentro. ¿Ya? Eso me faltó. Por eso no está dando el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora sí, um, evaluando. Evaluando. Nos queda el Euler en 1. Por el primero. Esto es 0, 0, menos 1. Por, acá no está 0, 0, 0, 0, 0. Por 0. Más 0, 0, menos 3. Entonces nos daría 0, menos 3. Todo eso por 1. Y nos daría menos 3. Y ahora sí nos daría menos 3, que es como debe ser. ¿Ya? Ok, una vez tenemos el jacobiano, digo el hessiano, vamos a interpretar lo que nos dice. Entonces, tenemos que ver la primera submatriz, que sería esta 1 por 1, y luego la segunda, que sería la de 2 por 2. Que ver sus determinantes. Entonces, el determinante del 1 por 1 es simplemente menos 6. Entonces, determinante de menos 6 es igual a menos 6. Y luego el determinante de ya la matriz entera, que es menos 6, menos 3, menos 3 y menos 3, va a ser igual a menos 6 por menos 3, 18, menos menos 3 por menos 3, 9. Y esto es 9. ¿Sí? ¿O no? 9 más 9, 18. ¿O no? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? La primera submatriz es negativa. La segunda submatriz es positiva. Entonces tenemos el patrón menos más. Cuando tenemos el patrón menos más, es porque hay un máximo. ¿Ok? Y entonces en el punto 0, 0 tendríamos un máximo local. Y esa sería la naturaleza de ese punto crítico. Es un mínimo, mínimo. Si tienen menos, más, es un máximo. Y si es un patrón diferente, es un punto silla. ¿Sí? Estas son las interpretaciones del GCN. Y eso sería la identidad de hoy día. Perdón por no tener lugar para hacer la presencial, pero están todas las salas ocupadas porque iban a hacer una prueba. Y, y eso, espero haber ayudado lo más que pudiera en hacer este tipo de ejercicio. Y eso, estudien harto y que les vaya bonito.